espaldas del sol. Capítulo 11. Segunda parte. La lluvia caía sobre ambos torrencialmente, pero Candy parecía no notarlo. Sus ojos seguían fijos en el torso desnudo de Terry, como hipnotizada por cada gota que resbalaba por su piel bronceada. Era como si, durante unos instantes, se hubiese olvidado del mundo, de su enojo, de sus ganas de huir. Solo existía aquella visión ante ella, el cuerpo perfectamente definido del hombre que decía odiar. Él había percibido el efecto que su cercanía producía en la muchacha, pero se abstuvo de mencionarlo. Por alguna extraña razón, su inocente descaro lo perturbó. Le dirigió una mirada severa, pero ella tampoco pareció advertirlo, de manera que apretó un poco más sus brazos en torno a su cuerpo empapado y la sacudió ligeramente para hacerla reaccionar. Maldita sea, Candy. Su voz sonó áspera, cargada de irritación y quizá algo más. Podrías haberte matado. ¿En qué estabas pensando? A Candy le tomó varios segundos reaccionar. Parpadeó confusa, como si despertase de un sueño, y cuando finalmente levantó la vista hacia el rostro del hombre, todo su orgullo herido regresó de golpe. «¡Suéltame! ¡Quítame las manos de encima!», exigió, recuperando de golpe toda su dignidad. «¡Bájame al suelo inmediatamente!». «¿Para que intentes otra locura?», replicó él, haciendo caso omiso de su orden. En lugar de soltarla, la sujetó con más firmeza y comenzó a avanzar hacia la casa. «Te he dicho que me sueltes», protestó ella, golpeándole el pecho con los puños. Terry continuó caminando bajo la lluvia, ignorando sus protestas. Su expresión se había endurecido, pero en el fondo de sus ojos brillaba algo que podría confundirse con preocupación. ¿Se puede saber por qué demonios has saltado por la ventana?, preguntó con calma, aunque la tensión de su mandíbula delataba su estado de ánimo. ¿Es que has perdido el juicio? «No estoy loca, si es lo que insinúas», contravino la joven con altivez. «Y no salté, me resbalé. Estaba tratando de huir de ti, pero tú has frustrado mis planes». Una risa seca escapó de la garganta de Terry. «¿Frustrarte los planes? Lo que he hecho ha sido evitar que te rompieras la cabeza contra el suelo». «Eso habría sido preferible a pasar un segundo más contigo», refunfuñó ella. El hombre se detuvo en seco. Sus ojos se clavaron en los de Candy con tal intensidad que ella sintió un escalofrío que nada tenía que ver con estar empapada de pies a cabeza. «¿Por qué estabas debajo de la ventana?», le interrogó, tratando de romper aquel incómodo silencio. «Y lloviendo a cántaros». Los labios del hombre se curvaron en una media sonrisa. «¿Cómo sabías que...?» «Porque escuché ruido en tu alcoba e imaginé que estabas tramando algo», la interrumpió. «No fue difícil deducir que intentarías escapar por la ventana. Te conozco mejor de lo que crees, Candice». Cuando por fin llegaron al porche, él la depositó en el suelo. La muchacha dio un paso atrás instintivamente, creando una distancia prudencial entre ambos. Pero al hacerlo, la luz del porche cayó directamente sobre ella. Sin poder evitarlo, los ojos del hombre recorrieron la figura de la joven. El vestido empapado se adhería a su cuerpo, descubriendo curvas que habitualmente la ropa ocultaba. La liviana tela mojada se ceñía a su cintura estrecha, marcaba la suave redondez de sus caderas y se pegaba a sus piernas esbeltas.
Terry sintió un nudo en la garganta. La visión de Candy así, con el cabello rubio pegado al rostro y el vestido convertido prácticamente en una segunda piel, despertó en él sensaciones que se esforzó por reprimir. Apartó la mirada con rapidez y bajó la vista casi sin pensarlo, hasta detenerse en sus pies pequeños y descalzos. La próxima vez que intentes escapar por una ventana, no olvides ponerte los zapatos. Te será más fácil deslizarte sin romperte el cuello. Candy, consciente de hacia dónde se dirigía su mirada, cruzó los brazos sobre el pecho. Un estremecimiento la recorrió, aunque no estaba segura si era por el frío o por la forma en que el hombre la había observado. «No los olvidé», respondió con tono cortante, apretando los dientes para evitar que le castañearan. «Se me cayeron cuando resbalé por la cornisa». Intentó dar un paso al costado para rodearlo, pero cuando pasó a su lado, Terry la sujetó del brazo. ¿A dónde crees que vas? «A recoger mis zapatos, naturalmente». ¿Así? ¿Y a dónde piensas ir exactamente? «A cualquier lugar donde tú no estés». Eso será difícil, replicó él con indiferencia. Porque no vas a ninguna parte. La muchacha lo desafió con la mirada. «No puedes retenerme aquí». Terry lanzó un suspiro pesado. Las gotas de agua resbalaban por su pelo oscuro hasta caer sobre sus hombros. No necesito hacerlo. Adelante. Terry extendió el brazo en dirección a la puerta principal. La salida está justo ahí. No te lo impediré. Como te dije, tengo la intención de descansar unas horas. Candy no tardó en seguir sus indicaciones y avanzó presurosa hacia la verja. Él la mantuvo bajo su escrutinio mientras se alejaba y, sin alterar el tono, añadió: «Pero si decides marcharte, no olvides las consecuencias de tus actos. Quizá a tu padre y a tu jinete no les preocupe demasiado. Sin embargo, mucho me temo que los Brown no podrán levantar la cabeza en años». Continuó sin piedad. «Los Harley quedarán marcados para siempre. Y la señora Elroy…» Se encogió de hombros. «No creo que sobreviva a un escándalo como este. Así que te aconsejo que vayas encargando un vestido negro». Los ojos del hombre recorrieron la figura de Candy de arriba abajo, deteniéndose brevemente en cada detalle de su aspecto empapado. «Estoy seguro de que el negro te sentará muy bien». La joven se detuvo en seco. Sus palabras fueron como un muro contra el que chocaba su determinación. Estaba empapada, tenía frío y los guijarros del camino se le clavaban en la planta de sus pies descalzos. Pero nada de eso le importaba. Lo único que su mente percibía era su voz profunda, flotando como una sombra negra. Bajó los párpados y cerró las manos en puños a lo largo de ambos costados, hasta que sintió las uñas clavándosele en la palma. ¿Cómo había podido ser tan ingenua? Solo una estúpida habría dado por hecho que él la dejaría ir sin más. En su desesperación por alejarse, había olvidado por completo las amenazas de ese hombre, y ahora que él las había puesto sobre la mesa con tal frialdad, comprendía su error. Respiró hondo y no pudo menos que maldecirse a sí misma por permitirse dudar, aunque no fuera más que por una fracción de segundo, de si realmente sería capaz de cumplir sus amenazas. Claro que lo haría. El hombre que había conocido meses atrás, aquel que la había mirado con calidez y le había hablado con gentileza, jamás habría recurrido a un acto tan despreciable para arrinconarla. Pero una vocecita interior le advertía que el que aguardaba a su espalda, ese desconocido frío y despiadado, sería capaz de cualquier cosa con tal de salirse con la suya.
Y ella no podía ser tan egoísta como para anteponer su libertad por encima del bienestar de quienes la habían acogido como familia. No merecían cargar con la vergüenza de sus decisiones. Una lágrima resbaló por su mejilla, mezclándose con la lluvia. Con los hombros hundidos, se volvió despacio y comenzó a caminar hacia Terry, con la sensación de que a cada paso que daba era una admisión de derrota. La ropa mojada se le pegaba al cuerpo mientras avanzaba, pero ya no le importaba. La humillación de su rendición pesaba más que cualquier incomodidad física. Terry permanecía con los brazos cruzados sobre el pecho y una expresión inescrutable mientras contemplaba a la joven caminar bajo la lluvia. Al verla regresar, experimentó una extraña satisfacción, pero al mismo tiempo se sintió furioso consigo mismo. ¿Qué era lo que en verdad le complacía? ¿Haber doblegado su voluntad o el hecho de que, gracias a ello, podría conservarla a su lado durante un tiempo? Le irritó saber la respuesta, como si esa victoria no le supiese a triunfo. Cuando la joven estuvo lo suficientemente cerca, se obligó a ahuyentar esos pensamientos absurdos y sobre todo imposibles, esperando que ella explotara, que le gritara con furia, que le abofetease si hacía falta. Pero no lo hizo. Cuando estuvo frente a él, sus enormes y expresivos ojos verdes nadaban en lágrimas. No había rabia, no había orgullo, no había rastro de su altivez anterior, solo una profunda desolación que le atravesó el pecho como una daga. Y cuando la joven por fin habló, su voz no tenía filo. «Te lo ruego, pon fin a esta locura». Él permaneció impasible y pese a que sabía que era una batalla perdida de antemano, Candy insistió. «Por favor, piénsalo. Este matrimonio no tiene sentido, no nos lleva a ninguna parte, solo a hacernos infelices a ambos», imploró, apelando a la cordura de ese hombre, si es que aún conservaba un mínimo. No obstante, sus súplicas se estrellaron contra un muro de piedra, porque él ni siquiera se dignó a contestarle, y mucho menos dejó ver que sus ruegos le hubiesen afectado en algo. Simplemente la escudriñaba sin decir nada. Candy tragó saliva y parpadeó desesperada. ¿Qué ganas con todo esto?», preguntó casi para sí misma, pero él lo escuchó y entonces respondió con simpleza: «A ti». «A ti». La respuesta de Terry quedó suspendida en la noche fresca y húmeda, tan inesperada en su calidez que Candy se sintió aturdida, con el aliento detenido en sus pulmones. Por un instante, y realmente breve, creyó ver un matiz desconocido en la profundidad de sus ojos azules, un destello fugaz que se asemejaba peligrosamente a la sinceridad. Pero la lucidez regresó de inmediato, brutal. No debía permitirse caer en ese engaño. Ese hombre era un maestro consumado en el arte de la manipulación, y esa repentina suavidad en su voz, esa inexplicable calidez, no eran más que piezas fríamente calculadas en su juego perverso para doblegarla. Un sonido roto, a medio camino entre la rabia y el dolor contenido, escapó de su garganta. La confusión momentánea se disipó, reemplazada por una indignación punzante
que le quemaba las entrañas. ¿Cómo se atrevía a fingir de ese modo? ¿Cómo osaba adoptar ese tono casi dulce cuando le había sometido a semejante humillación, a una injusticia tan atroz? La furia le cegó la mente y las palabras brotaron impetuosas, amargas, temblorosas, mientras las lágrimas volvían a anegar sus ojos. ¡Hipócrita!, siseó la muchacha con un hilo de voz quebrada por la rabia. Estúpidamente creí que eras diferente, que a pesar de todo quedaba algo de nobleza en ti, pero ahora veo claramente que no eres más que un despreciable embustero, un canalla sin escrúpulos. Las lágrimas resbalaban ahora con furia por sus mejillas enrojecidas. Necesitaba herirle con sus palabras, desgarrar esa máscara de frialdad inhumana que parecía ser su única fachada, aunque solo fuese para infligirle una mínima parte del tormento que él estaba sembrando en su vida. En respuesta a su arrebato, Terry la sujetó por el mentón. Sus dedos firmes se apretaron contra la tersa piel de su barbilla, obligándola a mirarlo. Se inclinó hacia ella hasta que sus rostros quedaron muy cerca. La muchacha percibió su aliento cálido y agitado. Su cercanía la perturbó, mezclando temor y fascinación. No, debía ser repulsión. Hipócrita, dices. Su tono descendió hasta convertirse en un susurro áspero. ¿Quieres que hablemos de hipocresía, Candy? Debo recordarte quién fue la que fingió, con la misma convicción con la que ahora me llama hipócrita, que este matrimonio era su elección cuando aún suspiraba por su jinete. ¿O necesitas que te refresque la memoria sobre cómo me dejaste plantado en el altar como un imbécil, humillándome públicamente? Aun cuando no fue su intención, el semblante de la joven se contrajo en un puchero. Cada palabra del hombre fue como un dardo envenenado. No tenía defensa contra sus acusaciones. No podía negar sus actos ni excusar su comportamiento. El peso de la culpa sobre su conciencia la dejó muda. Trató de apartar el rostro, de huir de la mirada escrutadora de Terry, que la perturbaba hasta la médula, pero los dedos de él la oprimieron la barbilla, manteniéndola cautiva. Y en esa cercanía forzada, sus miradas se encontraron largo rato, quedando atrapadas, la una en la otra, en un torbellino de emociones contradictorias. Cuando advirtió cómo los párpados de él bajaban y sus ojos se posaban en sus labios entreabiertos, el corazón le martilleó desbocado contra las costillas. Si ese hombre despreciable se atrevía a besarla, supo entonces que necesitaba romper ese contacto cuanto antes, escapar de aquella mirada penetrante que parecía leer sus pensamientos más íntimos. Reuniendo el poco orgullo que aún le quedaba, le lanzó las palabras que debían ser su escudo, su última línea de defensa. Nunca te amaré, jamás. Óyeme bien, Terry. Casarme contigo no puede ser otra cosa más que un castigo. Sí, puede que en otra vida hayas sido una persona horrible, y este es el precio que debo pagar por mis pecados. El hombre apretó las mandíbulas. Su rostro se endureció un instante. Asintió con un gesto leve, desprovisto de cualquier emoción, y la soltó bruscamente, apartando la mano de la barbilla de ella, como si le quemase el contacto con su piel. «Entra», ordenó, con voz seca y áspera como el pedernal. «Entra en casa, Candy». La orden la hirió más que cualquier insulto. Fue la estocada final, la confirmación de su derrota. La muchacha vaciló un instante, buscando en el rostro de él alguna señal de arrepentimiento, pero solo encontró indiferencia. Cabizbaja,
cruzó el umbral.